Gracias nuevamente por acompañarnos en un programa más de Fe Católica Viva. Hoy le tengo una pregunta. Si a usted le preguntaran, ¿de dónde vino la Biblia? ¿Sabría qué contestar? Hoy desarrollaremos lo que es la Sagrada Escritura, cómo llega a nosotros y cuál es su desarrollo para la humanidad. Monseñor, gracias por estar otra vez aquí en Fe Católica Viva. Gracias a ti, Ana, y gracias a todos ustedes por estarnos viendo y escuchando en este programa, compartiendo estas bonitas experiencias de este programa. Este va a ser un programa interesante, Monseñor. Aunque sencillo. Ya que muy sencillo para todos nuestros amigos. Siendo la Sagrada Escritura, la Biblia, donde tenemos prácticamente donde nace todo para nosotros, nuestra fe, la enseñanza, todo lo que tenemos. Pero muy pocas veces sabemos cómo llegó a hacerse, quién la hizo, porque lógicamente no cayó del cielo, como por ahí en otras religiones dicen. Entonces sí, es muy interesante. Vino del cielo, o la escribieron los ángeles, o muchas veces definitivamente no saben. Si les pregunta, ¿de dónde vino la Biblia? Se quedaron. Pues hoy vamos a reflexionar un poquito pues en estas comunes preguntas y dudas que tenemos acerca de la Sagrada Escritura. Exactamente. Por ejemplo, es muy interesante ver el proceso por el cual estos libros llegaron a quedar como los tenemos ahora, que es un proceso de casi 1100 años, lo cual ya nos da pues una idea muy grande de lo que es la Sagrada Escritura. De hecho, ya es fascinante el saber que un libro o varios libros, como exacto, es el nombre. Exacto, eso es tal vez la primera pregunta que muchos no pueden contestar. ¿Qué significa Biblia? ¿Qué es la Biblia? Ana, ¿tú que has estudiado Biblia? Sí, la palabra Biblia viene del griego, que significa libros, lo cual pues tenemos un conjunto de libros. No solo es un libro, pero son 73 libros. Viene del griego. Del griego, biblos. Biblos, exactamente. Que significa libros o una especie de biblioteca, ¿no? O sea que es una compilación de diferentes libros. Y ese es el nombre así de sencillo. La Biblia son libros. Un conjunto de libros. Pero libros muy especiales. Muy especiales, porque vienen de una inspiración muy especial. Monseñor, lógicamente no se escribió en español. No. ¿Cuáles son esos idiomas, los cuales son los originales que fueron escrita la Sagrada Escritura? Principalmente son dos. Deberíamos de... creo que todos deben de conocer cómo está dividida la Biblia, ¿no? Antiguo y Nuevo Testamento. Casi todos los libros del Antiguo Testamento fueron escritos en hebreo. Casi todos. Y casi todos los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en griego. Y de ahí después vienen las traducciones y después se tradujeron al latín y de latín se tradujeron a todas las lenguas vernáculas. Que después hubo un proceso en que para las traducciones de las lenguas vernáculas después regresaron a las lenguas originales, al griego y al hebreo, para poder hacer una mejor traducción. Es muy interesante, Monseñor. Por ejemplo, yo cuando comparto, ¿no?, con algunas personas y les digo, si ustedes pudieran definir qué hay en la Sagrada Escritura, ¿qué podrían decir en la Sagrada Escritura? Y empiezo así, ¿no?, para saber como una definición general de qué es la Sagrada Escritura. Y es como, nadie sabe, sabemos que es el libro de Dios, que es la palabra de Dios, pero para definirlo es así como, ¿qué hay en la Sagrada Escritura? Porque es importante. Exacto, tal vez nos quedamos nada más, que es importante, o sea, que lo importante es que, la palabra de Dios, sí, es importante saber qué es la Sagrada Escritura es la palabra de Dios, pero... palabra de Dios diciendo qué, las palabras, pero algo nos quiere decir. Entonces, la palabra de Dios en la Biblia nos describe esa historia de salvación personificada en un pueblo que Dios mismo se prepara para realizar ese plan de salvación que ya tenía pensado desde los inicios de la creación. Entonces está plasmada la historia de nuestra salvación, que aquí conviene mencionar. Ana,
¿este es un libro de historia o qué? Porque si estamos hablando de historia de la salvación, ¿es un libro de historia la Biblia? No, no es un libro de historia, lógicamente. Claro que tenemos historias bellísimas, porque hay historia en la Sagrada Escritura, pero no lo podemos tomar como un libro científico, el cual podemos comprobar. O sea, no es un libro de historia científica, principalmente es un libro de la fe, y la historia de la salvación, el pueblo, Dios que interviene en la historia de un determinado pueblo para prepararlo al momento culminante de toda la historia, que es la venida del Hijo de Dios. Yo siempre les digo, miren, no fue la Biblia, claro, Dios siempre ha existido, pero un día decide darse a conocer de esta manera. Y aquí tenemos la mayor prueba de que Él vino a darse a conocer a la manera de los hombres, con este pueblo, el pueblo de los hebreos, lógicamente, con sus costumbres, con su cultura, con su lenguaje. Ellos van creciendo, van viviendo, van teniendo esas experiencias con Dios y la Sagrada Escritura se va formando, sin que ellos se dieran cuenta que lógicamente iban a ser los protagonistas de la Sagrada Escritura. Sí, es un pueblo que ve su historia a la luz de la fe, interpreta la historia de sus vivencias a la luz de la fe. Pero ¿quién escribió esto? O sea, ahorita mencionábamos, ¿la escribieron unos ángeles? ¿O Dios la escribió y la mandó así como a Moisés? ¿O qué? ¿O quién la escribió? Exactamente. Esas experiencias, yo siempre les digo, esas experiencias, esas vivencias, esos encuentros que tienen con Dios, dan origen a que ellos escriban. Entonces, por lo tanto, nos dice que la Sagrada Escritura es de inspiración divina, porque esas experiencias lógicamente vienen de esa experiencia que han tenido con Dios y por eso escriben. Entonces, a los que escriben la Biblia se les llama, en forma general, escritores sagrados. No vamos a mencionar los nombres de los autores particulares porque son muchos libros, pero a ellos nos vamos a referir como los escritores sagrados. ¿Quiénes son o qué características tienen estos escritores sagrados? La característica más importante es que ellos son inspirados por el Espíritu Santo para escribir. O sea, que ni siquiera es me sucedió esa anécdota, la voy a escribir. Sucedió eso en el pueblo, la voy a escribir. No es la cuestión de escribir, es escribir bajo la inspiración del Espíritu Santo para poder ser un escritor sagrado. Entonces de ahí deducimos, Monseñor, que hay escritores humanos, autor humano en la Sagrada Escritura y autor divino. Es una combinación de los dos, porque Dios al inspirar respeta también la personalidad de la persona que escribe. Claro que sí. Amigos, estamos reflexionando hoy, más bien compartiendo el cómo llega a nosotros lo que es la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, de una manera simple, entendible, pero que sobre todo es la base para nuestra fe. Aquí tenemos todo, la experiencia de Dios, cómo Dios se comunica, cómo Dios habla con nosotros a través de la Sagrada Escritura. No le cambie, ya regresamos. Esto es Fe Católica Viva. Cuando estaba estudiando en la universidad, aunque estaba entregada en la Iglesia Católica, tenía unos conocidos, unos amigos que no eran católicos y ellos me convencieron que la Iglesia Católica no era verdad y con eso me alejé de la iglesia y me fui. Por medio de mis amigos me empezaron a invitar a la misa y en vez en cuando empecé a ir y sentía un vacío, algo por dentro que no estaba completo y empecé algo me estaba atrayendo para regresar a la Iglesia Católica. En ese vacío empecé a darme cuenta que eran los sacramentos, especialmente la Eucaristía, que era el cuerpo y la sangre de Cristo. Nuestra Señora de Guadalupe me estaba llamando para regresar. Me llamó que viniera a los pies de su Hijo Jesús y a la Iglesia Católica, que Él fue el que estableció esta iglesia. Aquí estamos, este es nuestro hogar. Visiten catolicosregresen.org hoy. Mi héroe no es famosa, no tiene un trabajo divertido, no maneja un carro nuevo. Mi héroe no estaba lista para ser madre, siempre hizo lo correcto, decidió tenerme y amarme. Mi héroe, mi mamá. Si se encuentra con un embarazo no planificado, infórmese hoy acerca de sus opciones. Aunque hay muchos embarazos no deseados,
todos los niños son deseados. Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Fe Católica Viva. Hoy estamos hablando sobre lo que es la Sagrada Escritura, cómo llega hasta nosotros, qué es lo que contiene, cómo se inicia, algo tan fundamental en nuestra fe. De hecho, conocemos a Dios y sabemos que Dios existe por la Sagrada Escritura, porque es ahí donde Él se da a conocer hacia nosotros. Monseñor, ¿cómo definimos esto, el que Dios venga a darse a conocer, no que nosotros lo descubramos? Exacto, ese que tú mencionas, el darse a conocer, lo definimos con una palabra muy sencilla, se llama revelación. Entonces, en la Sagrada Escritura nosotros tenemos la revelación. ¿Qué significa revelación? Es lo que decía Ana, es algo que no conocíamos, se nos da a conocer, no es que nosotros lo descubramos, sino que se nos revela, se nos da a conocer, y la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, es el revelarse de Dios, revelarse en el sentido de que algo teníamos oculto y el Señor viene y nos los descubre. No es que nosotros tengamos una grande capacidad de entendimiento y de discernimiento, que hayamos descubierto el misterio de Dios. No podíamos penetrarlo. Entonces, como no podemos penetrarlo y nosotros tenemos necesidad de conocer a Dios, entonces Él se da a conocer. Eso es lo que nosotros llamamos revelación, y eso es lo que exactamente nosotros encontramos en la Sagrada Escritura. El Dios que se da a conocer, y en el Antiguo Testamento por medio de la intervención directa en un pueblo concreto que Él se había elegido. Y ahí es donde empezamos a conocer quién es Dios, pero porque Él, de nuevo, porque Él se da a conocer. Esa es la revelación, y así es como conocemos la Sagrada Escritura, es la fuente de la revelación. Y es este Dios, Monseñor, que siempre ha existido, lógicamente, y que Él toma la iniciativa para que nosotros logramos conocerlo a Él, y lo hace a la manera de los hombres, con sus costumbres, con todo lo sencillo, en un desierto, con otra lengua, y eso nos viene a dar esta visión de que es aún más maravilloso, porque como en un pueblo tan lejano inicia esta revelación de Dios, que escoge a un pueblo, y como después de 4000 años todavía tenemos este maravilloso libro que se puede adaptar a toda circunstancia de la vida. Exacto, porque era como tú decías hace un momento, que no es un libro científico de historia, es un libro que va más allá de lo científico, que supera todo el conocimiento humano. Por eso decimos, es un libro de la revelación, es algo que nos lleva a la fe. Entonces, como tú decías, esta palabra de Dios, ¿cómo se revela o cómo se da a conocer? A través de los mismos hombres, en sus concretas circunstancias, en medio de una cultura con una determinada mentalidad. Entonces, ahí es donde se da a conocer el Señor, y ahí es donde se plasma la Sagrada Escritura. Por eso es que también es tan difícil interpretarla, porque para poder interpretarla había que regresar a todo eso, ¿verdad? Y saber qué estaban viviendo, qué querían decir con esas palabras. Con esas palabras, exacto, encontrar el verdadero sentido de las palabras. Recuerdo cuando aquella vez que estaba grabando el CD de la explicación del Catecismo de la Iglesia Católica, que les ponía el ejemplo, hablaba sobre la Sagrada Escritura, de que para poder interpretarlo, para poder captar verdaderamente el mensaje, necesitamos conocer muchas cosas, y en eso se basan los estudiosos de la Biblia, ¿no? Van y estudian las circunstancias, el tiempo, el lenguaje, la cultura, todo, para poder entender una determinada frase. Y les ponía el ejemplo que les decía, suponiendo que están en una reunión y que están discutiendo acaloradamente, y que llego yo y que me ven llegar y me dice, padre, nos cayó como caído del cielo. Y yo les digo, rápido, ¿qué necesitan? Porque me tengo que ir volando. Stop, les dije, stop. Vamos a analizar. Creo que todo esto que dije, muchas personas me lo interpretarían correctamente, pero si alguien lo escribe
y se pierde ese escrito y lo encuentran dentro de 1000 años, lógicamente ellos ya no saben de qué estaba hablando. Y nos dice, el padre llegó como caído del cielo y luego se fue volando. Dice, en la torre, antes los padres volaban. Y caían del cielo. Y caían del cielo. No es cierto. No es verdad, es un lenguaje, es una expresión. Exacto, es una forma de decir que cuando no sabemos el contexto, ni la cultura, ni el lenguaje, podemos malinterpretar. Exactamente, y eso es lo bello en la Iglesia Católica, Monseñor, que la Iglesia nos dice qué realmente quiere decir eso que está escrito. Exacto. Que no tenemos que tomarlo como literal, así como dice, así se va a hacer. Y no es exacto, verdad. No somos nosotros los que lo interpretamos. No, nosotros no. Viene de el mismo Dios que inspira al magisterio. El magisterio tiene la función de interpretar una sola, o sea, es una sola la interpretación. Como uno solo es el autor, Dios es el autor, entonces existe nada más una interpretación, y es lo que nos comunica la Iglesia, que la conozcamos todos, y es la que conocemos, una sola interpretación. Y hay que no tomarla literalmente lo que dice, porque vamos a entrar en problema. Porque imagínense. Y bueno, ya sería ahorita complicado, porque, bueno, si nos metemos a estudiar la Biblia encontraríamos que hay géneros literarios y todo eso. Entonces, las personas que interpretan la Biblia, como tú dices, literalmente, se equivocan absolutamente. No se puede. No se puede. No se puede. O sea, deben de tomar en cuenta todos los géneros literarios que intervienen ahí y todas las características culturales. Entonces, allí es donde, disculpen los hermanos separados, pero es donde fallan. Sí. Por eso se equivocan en la interpretación, porque la mayoría de los hermanos separados interpretan la Biblia literalmente. Y no se puede. No se puede. Era lo que iba a decir. Imagínate que alguien literalmente me interpretara que yo caí del cielo y que me fui volando. Sería una ridiculez. No, imagínese que interpretemos. Si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo. Es más, pasaría 2 pecados y ya estaría ciego. Ya no tenemos nada, desaparecemos, lógicamente. En un día me quedaría ciego. Ajá. Y que dice, si tu mano te da ocasión de pecado, córtatela. Todos estaríamos mancos. No podemos interpretarla así. No. Yo siempre comparto, Monseñor, en las oportunidades que tengo de compartir con algunas personas, de que tampoco podemos estar escuchando de programas del medio, de la farándula, de donde quiera, de personas, ¿qué es la Biblia o cómo se interpreta? Y yo siempre les digo, ok, pregúntenle a esa persona, ¿cuántas horas les ha dedicado de estudio? ¿O por qué están hablando de esa manera? O sea, ¿quién dijo? No, sí, no escuchen a cualquiera acerca de esto. Cualquiera dice, se pueden decir tantas tonterías, disculpen la palabra, pero no, quieren la interpretación de la Sagrada Escritura, viene del magisterio. ¿Qué quiere ser magisterio? El Papa y los obispos. Uy, que no. Aquí no terminamos de hablar si entramos en todo ese tema. Monseñor, vamos a seguir hablando sobre la Sagrada Escritura. Lógicamente, amigos, es muchísimo lo que tenemos que decir y es hermoso. Así que no le cambie, ya regresamos. Esto es Fe Católica Viva. El Instituto Pastoral San Juan Diego te ofrece cursos para el crecimiento y conocimiento de tu fe católica. Entre otros, te ofrecemos Fundamentos de Vida Cristiana, Certificación de Agentes de Pastoral, Licenciatura en Ciencias Religiosas a través de la Universidad Anáhuac de la Ciudad de México. Ven y descubre la belleza de tu fe. Aprende más sobre sacramentos, mandamientos, liturgia, Sagrada Escritura, historia de la Iglesia, oración y mucho más. Para mayor información, comunícate con Alfonso Lara, director de Formación y Catequesis, al 303-295-9470, extensión 111. Te esperamos, las inscripciones están abiertas todo el año. Gracias por continuar una vez más aquí en su programa Fe Católica Viva. Recuerde que todos nuestros programas lo puede ver otra vez más aquí en la cadena YouTube por internet. La dirección aparece aquí en pantalla, usted vaya y visite y puede ver todos los programas otra vez, desde el número 1 hasta este que estamos transmitiendo. Incluso comunicarle a algún pariente que viva en otra parte de Estados Unidos se puede ver por YouTube. Sí. Y además también a nuestros amigos en México y Latinoamérica por la cadena María Visión.
María Visión, un saludo a todos los de México. Sí. Monseñor, nos encontramos hoy hablando en una charla muy, muy interesante y pues que lógicamente nos fascina a los dos, sobre la Sagrada Escritura. Estábamos hablando de cómo no la podemos interpretar literalmente. Sí, o sea, no toca a nosotros la interpretación, porque corremos el riesgo de equivocarnos. Entre paréntesis, eso fue lo que salvó la unidad. Muchos católicos me han reprochado, ¿por qué los católicos no conocemos la Sagrada Escritura y los hermanos separados sí? Bueno, primero, es cierto que los católicos no conocemos la Sagrada Escritura, pero no es cierto que los hermanos separados la conocen. Ellos dicen que la conocen, pero en realidad no, la malinterpretan y solo conocen unas partes. Pero afortunadamente hay una explicación para esto. En el pasado, eso fue lo que salvó nuestra unidad. ¿Por qué los hermanos separados empezaron a separarse unos y luego más, y luego más, y luego más? Es decir, ellos verdaderamente están separados. Nada más aquí en Estados Unidos podremos contar de unas más de 3,000 denominaciones cristianas diferentes. ¿Por qué se han separado tanto? Por la forma diferente en que interpretan la Sagrada Escritura. ¿Por qué la Iglesia Católica permanece una sola iglesia en todo el mundo, o sea, una sola iglesia universal? Es porque tenemos una sola interpretación de la Sagrada Escritura. Entonces, dijo pues el magisterio, dijo, católicos, la Biblia no es para interpretarse, la interpretación es una. Y entonces muchos malinterpretaron, dicen que no la leyéramos. Sí, la podemos leer, pero no la podemos interpretar. Entonces por eso es que sí, es cierto, la gente católica lee poco la Sagrada Escritura, pero en realidad fue eso, la exhortación fue que no la interpretemos. ¿Por qué? Porque entonces tú tendrías una interpretación, yo tendría otra tendría otra, y estaríamos todos los católicos también divididos como los protestantes. Exactamente, y eso es lo bello que yo siempre comparto, Monseñor, de la Iglesia Católica, que la interpretación ya la tenemos, que ya fue interpretada por los más cercanos a los apóstoles, que ellos dieron sus vidas, no solo para interpretar lo que querían decir, porque conocían la historia de los apóstoles, sino que ellos se dedicaron dedicaron sus vidas para que nosotros tuviéramos estos 73 libros, porque había más. Y unas vidas de santidad, verdaderamente, sí, en la que podemos confiar. Ellos nos han pasado esto y toca a nosotros nada más recibirla. Y la recibimos por medio de lo que decimos el magisterio, por medio de la iglesia. Podemos leer la Sagrada Escritura, pero con la interpretación que nos viene de una sola. Ahora, Monseñor, también decimos que la Iglesia Católica es la única que tiene la autoridad para interpretar la Sagrada Escritura. Y es la única porque fue la Iglesia Católica quien decidió, quien compiló bajo el Espíritu Santo qué libros eran inspirados por Dios. Y hasta hace 1500 años, hace 500 años, hace como 500 años, todos éramos católicos, todos. Empezaron a separar, bueno, su problema es que se separaron, pero la iglesia, el tronco, permanece como unido. Iglesia Católica. Exactamente. ¿Por qué se separaron, Monseñor? Vamos a contarle a nuestros amigos, ¿cuál fue el argumento para decir, aquí nos separamos? Desafortunadamente lo podemos generalizar así. Fueron argumentos de intereses humanos. Eso es lo más triste. O sea, una institución divina fue fracturada por intereses humanos. Cualquiera que hayan sido los intereses, pero fueron intereses humanos. Eso es con lo que puedo decir. Tristemente, Jesús tanto abogaba y tanto oraba por la unidad y nosotros la fracturamos. Exactamente. Y no solo eso, Monseñor, al llegar lo que le conocemos la Reforma Protestante, de donde ya emanan todas estas, según estadísticas ya mundiales, hay cerca de 35,000 o más denominaciones y sectas. Sí. Y cada quien interpreta a su manera. Exacto, cada quien, si hay un buen predicador y se le ocurre, funda su iglesia y ya tiene seguidores y ya hizo otra denominación.
Exactamente. Y predica lo que quiere, según como se levanta, como le nazca, eso predica. Y lo bello en la Iglesia Católica, yo siempre les digo, es un tesoro que tenemos, es que las lecturas son las mismas aquí, en Roma, en Japón, en China, hasta los lugares más lejanos, es la misma lectura, son las mismas oraciones, es la misma homilía, es la misma interpretación, y esa es la unidad, esa es la Iglesia Católica universal. Bueno, es que me hiciste una pregunta y luego me desvío y continuamos con la desviación, pero el problema es que se nos está acabando el tiempo. Sí, pero es fascinante. Vamos a ver. Vamos a hacer otro después. Ok. Pero la Iglesia Católica es la que de alguna forma dice, en discernimiento y en asistencia del Espíritu Santo, identifica cuáles son los libros que fueron inspirados por Dios, y solamente los libros inspirados por el Señor son los que están ahí presentes. Había muchos otros libros, pero no eran inspirados, entonces no tenían el derecho de estar en la palabra de Dios. Y es la Iglesia Católica la que encuentra, lógicamente asistida por el Espíritu Santo, cuáles son los libros inspirados, y son los que forman lo que llamamos nosotros la palabra de Dios. Exactamente, monseñor, eso es fascinante. Así que si usted tiene una Biblia, aunque le falten libros porque los hayan sacados, es gracias a la Iglesia Católica. Sí, gracias a la Iglesia Católica todos tenemos Biblia, incluso los mismos protestantes, ¿verdad? Sí. Pero bueno, y una pregunta muy común, ¿cuál es la diferencia entre la Biblia protestante y la Biblia católica? Bueno, la Biblia protestante, a ellos les faltan 7 libros que sacaron de la Sagrada Escritura. Aparte, insertaron otra palabra ahí, entonces de ahí viene toda la confusión, pero los originales libros inspirados por Dios son 73, así que si usted tiene una Biblia que tiene 66 libros, pues es una Biblia protestante. Consígase una que tenga 73. Sí, y con todo respeto, pues de todos modos sigue siendo palabra de Dios, pero incompleta. Incompleta, fracturada. Eso es lo que, pues se nos acabó el tiempo. Gracias, monseñor. Es que hablar de Sagrada Escritura es... Pudimos haber dicho mucho más, pero pues falta tiempo. Falta de tiempo. Muchas gracias, amigos. Esperamos que les haya ayudado un poquito esta conversación sobre lo que es la Sagrada Escritura. Esperamos en un futuro tener un poco más de explicación sobre la Sagrada Escritura. Si usted tiene alguna duda, vaya con su párroco, con su sacerdote, con alguien que sepa de Sagrada Escritura y pregúntele si tiene alguna duda sobre la Sagrada Escritura. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Dios los bendiga. Esto fue Fe Católica Viva.